del 9 al 10. Y primero que nada, pues vamos a orar esta tarde para pedirle al Señor que nos indique su voluntad. Padre Celestial, damos tantas gracias porque escuchas nuestras oraciones y estás con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que nos enseñes a través de este pasaje tu palabra y tu voluntad, y que acuñes, Señor, en nuestro corazón el querer, Señor, estar en comunión constante contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el sermón de hoy, el cual, como se darán cuenta, es solamente un versículo, pero dura 3 horas. Entonces, sí, al momento en que acabemos, entonces ya van a tener mucha hambre y van a haber ayunado. Si es que no comieron nada, pues van a haber ayunado mucho. Pero no va a durar tanto tiempo, pero sí, es solamente un versículo y es 1 Crónicas 4:10. Una de las cosas que cualquier deportista sabe, alguien que juega básquetbol, que juega fútbol, americano, soccer, lo que sea, es que si quieres ser buen deportista, buen nadador, buen lo que tú quieras en el deporte, pues tienes que practicar el deporte una y otra vez. Entonces, un basquetbolista, por ejemplo, no sé si se acordarán, hace muchos años salió una película de Michael Jordan que se llamaba Space Jam. Y esa película sale él de niño que le pega a la pelota, la rebota, perdón, y le da la canasta, y que le sigue dando así consecutivamente, no sé cuántas miles de veces lo haya hecho cuando era niño. Pero algo similar es lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos orando, o sea, una y otra vez intentando, orar, manteniéndonos en oración constantemente. Aunque nuestras oraciones pensemos nosotros que no son escuchadas, aunque pensemos que nuestras oraciones no están bien hechas, aunque estemos pecando, aunque cualquier otra cosa, debemos estar orando, porque es a través de la oración que el Señor nos habla. Y por ejemplo, si nosotros estamos en pecado y estamos orando, la misma oración nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal para desecharlo de nuestras vidas. Si nosotros pensamos que no sabemos orar, al estar constantemente orando, así como estar constantemente aventando una pelota hacia la cesta, así constantemente vamos a estar ejercitando nuestro músculo de oración. Si ustedes quisieran una montaña alta, una gran montaña, muy alta, muy difícil, podrán decir ustedes que es imposible. O sea, ¿cómo voy a subir una montaña de esta naturaleza, tan grande, tan alta, no estoy hablando del Cerro La Silla, no estoy hablando de la W que está ahí, ni siquiera el Cerro Las Letras, sino algo que sea mucho más para nosotros, humanamente hablando, imposible de alcanzar? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Pues tendríamos que, para empezar, cuando menos, no sé, la loma larga, o sea, algo así que esté muy cortito, o sea, empezando con algo poquito y luego ir aumentando hasta que podamos nosotros desarrollar músculos, resistencia, no sé, la paciencia para poder aguantar largas jornadas y poder subir montañas. Cuando el Señor Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte, quítate de ahí y échate al mar, y se haría. Es lo mismo exactamente. El Señor Jesús está hablando de que no es lo importante nuestra fe, sino Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios, es el que va a hacer todo. Pero nuestra fe, nuestra oración, va a hacer que estas grandes montañas se muevan, como dice el canto, se moverán, si nuestra oración está enfocada en el Señor con una fe verdadera. Bueno, ahora vamos a hablar de este pasaje de primer libro de Crónicas 4, 9 y 10. Vamos a empezar con el versículo 9, que es el antecedente de lo que pasa aquí. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Suena como algo redundante. O sea, la mayoría de los hijos e hijas nacen, las mamás saben, con mucho dolor. Y si no es antes, es ni durante, sino después, es mucho después, todos los años que viven
que vivimos nosotros y cuántos dolores no podemos causar a nuestras madres. Entonces debe ser excepcional lo que hizo Jabes, o no lo que hizo Jabes, sino lo que causó Jabes en su mamá. No sabemos si a lo mejor el niño estaba muy cabezón o pues no sé, a lo mejor venía, como dicen, sentado o parado o algo y tuvieron que moverle ahí y todo eso. Recordemos que también en aquel entonces muchas mujeres morían al dar a luz porque pues no había cesáreas, no había doctores, había por las parteras que a base a puro tacto básicamente es como podían acomodar, y a veces la labor de parto se extendía por muchas horas. Pero aquí vemos que el nombre que le dio su madre a Jabes fue el de dolor. Básicamente, tu nombre es dolor, tu nombre es sufrimiento. ¿Por qué? Me causaste mucho sufrimiento, pues ahora a ti te doy sufrimiento. Entonces, creo que es importante, yo sé que ustedes saben, que el nombre que nos ponen nuestros papás o que ponemos a nuestros hijos marca también la personalidad y la vida de nuestros hijos o de nosotros. Entonces el nombre de Jabes en este versículo 9 que se menciona que era dolor, imagínense creciendo el niño y luego joven con esa connotación, con esa conexión. Tu nombre es dolor, tu nombre es sufrimiento. Entonces, digo, no había escuelas en aquel entonces ni nada, pero imagínense en el campo jugando los niños o haciendo cualquier cosa y luego, diga el sufrimiento que venga, o sea, Jabes, ¿no? Ya va Jabes. Y luego, no, pues tú no, porque tú causas sufrimiento. Inclusive su nombre pudo haber sido conectado con desgracia, o su nombre pudo haber estado conectado con mala suerte, poniéndolo así. Entonces, si nos ponemos a pensar en todo el contexto que pudo haber vivido este joven, niño y luego adulto, pues puede haber sido mucha estrés para su vida, o sea, el simplemente haber tenido eso. Sin embargo, el versículo 10 nos menciona que algo hizo Jabes. Y esto es lo que vamos bueno, primero lo voy a leer todo y luego vamos a meditar en pedacitos de este versículo. Dice el versículo 10: E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ahí se acaba. Eso es todo lo que se menciona de Jabes en toda la Biblia. El versículo 9 y el versículo 10. Inclusive los comentarios de los expertos de la Biblia mencionan, pues el capítulo 4 de Crónicas menciona, pues si lo leen, un montón de genealogías de que tal engendró a tal, tal engendró a tal y tal engendró a tal, y toda una línea de personas de que el abuelo del abuelo del abuelo del bisabuelo y ahí se va. Y entre todos estos pasajes se encuentra la historia de Jabes, que nada más son 2 versículos, pero realmente está escondida ahí, vamos a ponerlo en esa forma, en medio de un montón de genealogías. O sea, no, alguien que le esté leyendo la Biblia diría, vamos a ver qué está importante aquí. A lo mejor alguien que lea este pasaje en el capítulo 4 no tiene nada sobresaliente, porque hay un montón pues simplemente es un árbol genealógico. Entonces, les decía que los expertos de la Biblia dicen que, pues en este capítulo 4 menciona un montón de genealogías y hay una que otra historia, refiriéndose a esta, de alguien que más o menos hizo algo. Y esta es Jabes, mencionando específicamente. Y lo que menciona es sumamente interesante, pues este versículo menciona que Jabes hizo una oración y que Dios la contestó. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos hacer oraciones y que el Señor las contestara? Así de simple. Como tan sencillo es escuchar en un versículo de la Biblia, este versículo 10, así también nosotros quisiésemos que el Señor nos contestara. Ahora sí vamos a ir parte por parte para ir viendo qué es lo que dice esta hermosa oración que hizo Jabes. Primero que nada dice que invocó Jabes al Dios de Israel. Invocó a Dios. No invocó a otros dioses. Ahora estaba de moda, como en aquel entonces, ahora también, estaba de moda y está de moda, bien ahora en la escuela dominical, la hermana Magdalena nos enseñó que nosotros estamos diseñados para adorar a alguien o algo, tomando las palabras textualmente, como dijo la hermana, que hay gente que adora a cantantes, a futbolistas, a deportistas, etc. Y por lo tanto, en aquel entonces también
trasladándonos a Palestina hace 3000 años, más o menos, pues podamos pensar de que había muchos ídolos, o dioses, o diositos, o diosas, o diositas, vamos a ponerle cualquier forma, deidades, que la gente pues tenía con ellos, o iba a templos grandes donde había, pues no sé, adoraciones a ciertas dioses y diosas de fertilidad, o del campo, o de guerra, lo que haya sido. Y luego no nada más eso, sino también estaban los dioses de Egipto, los dioses de Mesopotamia, había dioses por todos lados. No sé si conocen el país de India, que en unos momentos más yo creo que ya se va a convertir en el país más poblado de todo el mundo, ya le va a ganar a China, no sé cómo caben tantos ahí, pero bueno. Y que en este dicen que hay más dioses que personas. O sea, imagínense, si hay 1.3 billones de personas viviendo ahí, ¿cómo puede ser posible que haya más dioses que personas? Pues nada más en India pudo haber pasado eso. Quizá en Oaxaca, pero aquí en India. Entonces, el punto es de que así, igual que en aquel entonces, había un montón de deidades. Actualmente también las tenemos, se llaman Apple, se llama Samsung, se llama, no sé, por no decir marcas de carros, Kia, o no sé, Suzuki, la que yo tengo. Entonces, la que sea, marcas de ropa, llámese Zara, llámese Levi's, o llámese marcas de tenis, Adidas, o lo que sea. Cualquier cosa, tenemos eso de que de tal forma de que yo conozco gente que no tiene que comer, pero tiene unos tenis Converse que cuestan, no sé cuánto cuestan, pero supongo yo que más de 1000 pesos, supongo. Entonces, conozco gente que no tiene en qué caerse muerto, pero tiene una blusa que compró en Liverpool y que la va a pagar por el resto de su vida hasta que se muera. Entonces, si eso no es adorar a algo, pues entonces no sé qué hacer, dedicar tiempo, dinero y mi fanatismo hacia un objeto, pues entonces, ¿qué es? Esa es una adoración. Entonces, Jabes, a comparación probablemente de sus hermanos, de sus contemporáneos, dice que oró, invocó, llamó al Dios de Israel. Entonces probablemente había un buffet de muchas opciones a qué hora. Entonces puede ser, no nos dice ahí tampoco la Biblia, puede haber sido que a lo mejor Jabes oró a muchos dioses, puede ser, no sabemos. Puede ser que buscó uno, buscó otro y pues ninguno le contestaba hasta que encontró el Dios de Israel. Puede ser que no, puede ser que en medio de tanta idolatría dijo, yo creo lo que me enseñó mi mamá, lo que enseñó mi papá, mis abuelos, o los que haya sido, que el Dios de Israel es el bueno, que es el que nos sacó de Egipto y es el que hace milagros, el Dios de Moisés, el Dios de nuestro padre Abraham y todo. Puede haber sido. Y que haya dicho, voy a invocar a este Dios. Pero me llama mucho la atención que haya dicho aquí, el que escribió Crónicas, es decir, invocó Jabes al Dios de Israel. Específicamente poniéndole ahí. Invocó, llamó, imploró Jabes al único Dios que sabemos que es el verdadero, pero lo invocó. Entonces, primero que nada, así debe ser nuestra oración, enfocada, invocando a la persona correcta. Entonces, sería muy ridículo decir que adoráramos a Steve Jobs, el que creó Apple. Pero para empezar, porque ya está muerto. Pero hay mucha gente que lo admiraba cuando estaba vivo. Las conferencias que él hacía se llenaban de gente, personas pedían autógrafos, y la persona más creativa del siglo XXI, bla bla bla, etc. Se enferma de cáncer y muere. ¿Se ahí acabó? Y todo, como dice el Señor Jesucristo, cuando esta persona que decía que tenía granero, que tenía un campus de muchos cultivos y que lo agarró todo y dijo, ¿qué haré? Diré, no, mía, regocíjate, y lo metió a su granero y todo eso, pensando que iba a vivir para siempre. Y decía el Señor que necio, dice, esta noche vienen a pedir tu alma y de todo lo que tú juntaste, ¿de quién será? Entonces, así cualquier persona, cualquier cosa que nosotros quisiésemos admirar o adorar, sea política, sea deportes, sea medio espectáculo, sea algo físico, pues se acaba. En cambio, el Dios de Israel es para siempre. La siguiente parte nos dice aquí, si me dieras bendición, tiene una condicionante ahí, si me dieras bendición.
Puse esta imagen porque me llama mucho la atención como en Japón hay una religión que se llama Shinto. Esta religión es tan antigua como el mismo país de Japón, o sea, hablando, no sé, miles de años, 4000 años, ¿cuántos años? Entonces, bueno, primero que nada, los shintoístas, o los japoneses, muchos japoneses, no todos son shintoístas, adoran a muchos dioses, igual que los hindús. También tienen un montón de dioses. Los dioses están conectados con la naturaleza y ellos ponen capillas o templos de su religión en medio de la montaña, en medio del lago, en medio de donde sea. A veces en la misma ciudad ponen. Y lo que hacen en esos, pues igual tienen sus monjes, tienen sus, supongo yo, sacerdotes, le podemos llamar. Tienen a todas estas personas encargadas de dirigir los servicios y cultos en sus tradiciones en esta religión. Una de estas tradiciones es escribir una petición de oración en una tablita de madera de más o menos 9 por 15 centímetros y colgarla en la entrada del templo. Y así se juntan muchas, algunas en formas de animales, porque antes se acostumbraba a que las personas que querían favor de los dioses, cualquier dios que este sea, donaban caballos, pero como pues la economía está muy difícil, pues mejor hicieron ya nomás por las tablitas. Entonces estaban las tablitas, a veces en forma de caballos, otros animales, y las cuelgan ahí pidiéndole a sus dioses por algo. Después de un tiempo, los mismos de ahí queman todas las tablitas y así dan lugar a que haya más. Como una forma de decir que ya está cumplida su oración. Imagínense haciendo algo ustedes, algo similar. Imagínense ustedes teniendo que ir a un templo a colgar su tablita porque su religión así les dice que tienen que hacer, a ver si los dioses tienen a bien a darles, a concederles, a escucharles su petición o su oración. Pues las buenas noticias es que ustedes no tienen que hacer algo así. Ahora, a lo mejor si pusiéramos así, en algunos lugares funciona, ¿no? Hasta se hace negocio, te vendo la tablita, mira, agarra esta está más bendecida, esta no. Y empezamos a ir, esta viene con cuerda del río Nilo y no sé qué, y la tablita viene del cedro, del Jordán, y ponerla ahí todo. Y esta está barnizada, y esta está con letras más bonitas. Y se hace un negociazo, ¿no? Puede ser. ¿Será buena idea, hermano Lima? No. Pero lo que dice la oración de Jabez es de que Jabez le pidió al Señor bendición sin necesidad de tablitas, sin necesidad de ir a hacer ninguna penitencia, ni de ir a ningún templo, ni de hacer ninguna cosa. Lo único que hizo fue invocar el nombre de Dios y pedirle bendición. Si me dieras bendición. Y está el condicional ahí, si me dieras bendición. Oh Señor, si me dieras bendición. Entonces, si quiero, es un ruego. El condicional ahí, cuando lo estaba estudiando, era de que, pues es como, si haces esto, yo hago esto, ¿no? Así sería. Si tú me das bendición, entonces yo hago esto. Pero la oración no viene así. Más bien el condicionante aquí es como un ruego muy fuerte, porque lo repito muchas veces. Señor, si me dieras bendición. Así como he estado tanto tiempo viviendo mi nombre, que es sufrimiento y dolor. He estado viviendo tanto tiempo el sufrimiento y dolor de mi vida, que lo único que te pido es si me dieras bendición. Dame bendición, Señor, en pocas palabras. Lo cual también contrasta mucho a oraciones que se hacen actualmente. Muchas personas, muchos pastores, pastoras, muchas iglesias dicen que tenemos que rogarle al Señor con mucha fuerza, básicamente. Tenemos que demandarle al Señor, no sé si han escuchado, hay que declarar que el Señor nos va a dar algo. Señor, declaramos que nos vas a dar un carro nuevo. Y luego pasan así, Señor, declaramos que nos vas a dar esto. Y así, como rogándole o pidiendo al Señor que está en cierta forma obligado a darnos cosas. No se trata de eso. Esta oración es un ruego. Es un ruego con un sentido muy humano. Y este sentido muy humano es esto, de estoy viendo tanto sufrimiento, tanto dolor, Señor, que lo único que te pido es que si tú me consideraras poquito, si tú me dieras esto que te pido, dámelo, en pocas palabras, pero en ruego y todo. Hace muchos años aquí en Monterrey precisamente vino un hermano de una iglesia del centro del país, parece que era Cuernavaca, y en una conferencia de puros pastores, era una reunión de la convención de pastores bautistas aquí. Estoy hablando de hace como 17 años.
Y había muchos pastores de todas las iglesias. Estamos en la iglesia del Príncipe de Paz, me acuerdo, antes de que hicieran remodelaciones en ese templo. Y me acuerdo que este hermano contó que él, pues que él sufría mucho. Dice, yo sufría mucho, hermanos. O sea que la iglesia le pagaba 4,000 pesos diarios no, al mes, o sea, 2,000 pesos quincenales. Y que él tenía una motocicleta y que, porque no le alcanzaba para el carro, y que su hijo se iba agarrado de él, de la cintura, y que lo llevaba a la escuela todos los días en la motocicleta, y que a veces no completaba y tenía que pedir dinero a los hermanos y hermanas ahí para completar pues, todo lo que tenía que hacer. Y luego dice que un día, hasta que un día me hinqué y le dije al Señor, todas las promesas que has dado pues, en la Biblia, todo esto, lo estoy resumiendo más o menos la versión, porque lo dijo estaba muy largo. Pues simplemente me gustaría tener algo de esta bendición, algo de todo esto que tú prometes. Y me acuerdo que una hermana en ese entonces, hermano, ¿nos puede decir dónde se sentó a orar para nosotros también hacerlo? Pero lo que cuenta el hermano fue que después de eso, después de pedir en oración al Señor eso, que la iglesia le dijo que le iba a aumentar un poco el sueldo y le regaló un carro también para que, pero así, no sé si sucedió luego, o sea, luego el día siguiente o en un tiempo muy, muy corto, pero sí menciona que a través de que él invocó al Dios de Israel y a través de que le pidió al Señor fue que contestó su oración. La segunda parte de más bien la tercera parte de este versículo menciona y ensancharas mi territorio. A mí me gusta mucho conducir por carretera, tanto más en Estados Unidos que aquí, porque aquí está un poco que peligroso, pero me gusta mucho también cuando voy aquí en México conduciendo, aunque vaya a algunos de los estados más peligrosos de México, que es Colima, que ya me di cuenta, Tamaulipas es el número 1 y luego Colima es el segundo. Y digo, no sé cómo Dios nos cuide, bueno, sí sé cómo Dios nos cuide para ir y venir cuando vamos allá a Manzanillo, pero sí es un estado un poco peligroso, y aparte está muy chiquito, yo creo por eso. Hay como 30 personas viviendo dentro, por eso está peligroso. Entonces, el punto es de que cuando vamos conduciendo se ve muy bonito todo, o sea, por ejemplo, no en Zacatecas, ahí está muy feo, pero cuando vas a Jalisco están los campos verdes, las montañas, lagos, se ve hermosísimo. Entonces ya les he contado en otras ocasiones que digo, me regocijo al verlas, todas estas escenas de la belleza que el Señor ha hecho en todos lados. Digo, también Zacatecas tiene sus lados bonitos, nomás yo no paso por ahí, pero hay cosas muy bonitas en muchos lados. Aquí mismo en el estado de Nuevo León, ahí, digo, no por sonar muy como el Bronco, que visiten su estado, vayan ahí, pero sí hay lugares muy bonitos, lugares muy verdes, lugares muy apacibles. Y pues es parte de lo que el Señor ha creado, y el Señor nos da ese regocijo y ese amor que el Señor nos demuestra a través de todo eso. Jabes dice y pide al Señor que ensanche su territorio. Uno pensaría, pues, ¿por qué el territorio? En aquel entonces la riqueza se medía, como todavía hasta en la Edad Media, se medía por el territorio. Entre más terreno alguien tenía, pues más se podía cultivar, más podría haber pues, vacas u ovejas o cualquier animal pastivo, bueno, lo que pasten. Pues por lo tanto, pues habría más riqueza para la persona dueña de todos estos territorios. Entonces, si lo trasladáramos actualmente, o a la actualidad, podemos decir que Jabes estaba pidiendo por riqueza económica. Esa es una forma de verlo, sí. Jabes estaba pidiendo algo para su sustento, algo para él, bendición, por así decirlo, material de alguna forma u otra. Entonces, primero que nada pide por bendición y luego pide ensanchar su territorio. Podemos también decir que ensanchar el territorio podría significar otras cosas más allá de lo material, pero creo que en el contexto de este ciclo, para aquel entonces, lo único que significa ensanchar el territorio es tener sustento. No sabemos qué territorio tenía Jabes, no sabemos si él tenía suficiente sustento o no. Ahora, se fijan aquí, esta es una oración también muy egoísta. No está pidiendo por su familia, no está pidiendo por sus hermanos, no está pidiendo por nadie más que él solito. Podemos decir, pues, ¿cómo puede ser esto un ejemplo de oración? Si es,
pues sí es sumamente egoísta. Podemos verlo así. Sin embargo, ahorita vamos a continuar viendo. Sin embargo, lo que vemos es que Jab está pidiendo por bendición. Jab está pidiendo por ensanchar su territorio. La clave aquí es que, primero que nada, él está pidiendo al Dios de Israel. Si pedimos a Dios en oración cosas, Dios no nos deja ser egoístas. El Señor no nos da cosas para ser egoístas, para ser envidiosos. Como estaba escuchando ahora en esta semana en radio, que decía que la base del capitalismo es la envidia. Entonces, si el vecino tiene un carro mejor que el mío, pues yo voy a trabajar para tener un carro mejor que él, y entonces yo tengo un mejor carro que él o que ella, y luego él a su vez va a querer superarme a mí. Entonces eso, y así se va el ciclo, de tal forma de que todo el mundo está compitiendo por tener mejores cosas. Pues sí, esa es la base del capitalismo, pero no es la base del cristianismo. La base de nosotros como cristianos y cristianas es la humildad más que otra cosa, y el dar las cosas para los demás. La cuarta parte de esta oración menciona: y si tu mano estuviera conmigo. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor que su mano nos cuide y nos protege? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que nos cuide nuestras entradas y nuestras salidas, que nos cuide, que cuide a nuestra familia, que no les pase nada, que mande sus ángeles alrededor de ellos a que acampen? ¿Cuántas veces le hemos pedido eso? Jabes también pide esto, que tu mano esté conmigo, que tu mano me cuide, me protege en todas las circunstancias. Recuerden que el cuidado de Dios está también muy conectada a nuestra prudencia. Si nosotros, como bien el Salmo 1 que hemos leído en otras ocasiones menciona, si nosotros vamos a escuchar consejos de malvados, a sentarnos en sillas de escarnecedores, pues todos no estamos saliendo del cuidado del Señor. Si nosotros queremos estar bajo la mano de Dios, pues entonces tenemos que entrar a la mano de Dios. Tenemos que buscar su cobijo y no buscar lo contrario. Es como estar en pleno sol, como ahorita que hace calor, y ver que ahí están dos caminos, ¿no? Uno que va por la sombrita y otro que va por el sol. Y uno dice: me voy a ir por el sol. ¿Por qué? Porque así. Pero pues te vas a cansar más rápido, te va a dar sed más rápido, te vas a solear, como dicen aquí, entre otras cosas. En cambio, si vas por la sombrita, pues está más fresquecito y pues te cansas menos, etc. Pero hay gente que es necia que dice: no, yo me voy por el sol porque yo quiero. Y la sombra no, que me da frío, no sé, cualquier otra cosa que puedan decir. Es lo mismo, nosotros podemos decir que en la vida podemos andar por el camino del sol o por el camino de sombra, bien bajo la sombra protectora del Señor en nuestra vida, o bien yendo por donde nos dé la gana y sufrir las consecuencias de lo mismo. Y la parte que sigue menciona: y me librarás del mal, para que no me dañe. Yo me imagino a Jabes, como les decía, por muchos años sufriendo por su nombre y sufriendo pues por todas las circunstancias que cualquier persona en ese tiempo puede haber sufrido. Recordemos también que un hombre, vamos a ponerle a edad madura, que actualmente sería alrededor de 50, 60 años, en aquel entonces eran más o menos 30 años. Entonces, porque no había mucha gente que vivía mucho tiempo, para empezar. Entonces, la gente tenía cortos periodos de vida, y también estaba expuesto, pues, imagínense, a infecciones, a enfermedades, a guerra, ataques, pues, que el agua, que no sé, cualquier otra cosa, que medidas de higiene que no existían antes, bueno, sí existían, pero no se practicaban, y actualmente sí las tenemos. Simplemente lavarse las manos ya es una medida de higiene que mucha gente no hacía antes. Vemos que en el Pentateuco, por ejemplo, el Señor les dice, a través de Moisés, que se laven las manos. Algo tan simple como eso. Pero conociendo que en aquel tiempo la gente se moría por casi cualquier cosa, el pedir al Señor que lo libre del mal para que no lo dañe es una liberación que pide Jabes de sí mismo. Mi nombre es dolor, mi nombre es sufrimiento. Quiero que me libres de este mal, de este sufrimiento, para que no me dañe más. Nosotros también debemos de pedir al Señor que nos libre muchas veces de nosotros y nosotros mismos. Pues el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. No tenemos que pensar en Satanás, o podemos pensar en el vecino,
con su esposo o esposa, o no. El peor enemigo de ustedes mismos son ustedes mismos. Nosotros mismos somos los que nos hacemos daños o nos hacemos bien. Jabes pidió al Señor que lo libre del mal, que lo libre de todo el mal, siendo que esto puede incluir o podría incluir también de sí mismo. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos libre del mal, sí, como dice el Padre Nuestro. También nosotros debemos decirle al Señor que nos libre de nosotros mismos, nos cambie, nos transforme a ser nuevas criaturas, como lo hemos visto en otras ocasiones también, que nos libre de este mal que a veces nosotros mismos somos. Yo he estado en muchos lugares donde, pues, por ejemplo, hemos tenido jefes o jefas, líderes de cualquier cosa que pues, no son buenos líderes o no son buenos jefes o jefas. O serán jefes pero no son líderes, como podemos llamarlo así. Y pues la gente obedece a estas personas o escucha a estas personas o hace lo que estas personas dicen porque no hay otra opción, porque estoy trabajando aquí, pues mi chamba, mi dinero, mi sustento, mi comida, mi familia, depende de lo que trabaje, lo que gane aquí, por lo tanto tengo que aguantar a esta persona, pues haga lo que haga, diga cosas que no tienen sentido, pues aún así tengo que hacer. Pero imagínense pues estando mucho tiempo así todo, viviendo con circunstancias de ese tipo, pues llega a ser cansado. Pero vamos a quitarnos del punto de vista del empleado, de la persona que está bajo el liderazgo de alguien que no sabe. Imagínense la persona que está viviendo, que es el líder, que es un mal líder o que es un mal jefe o un mal jefa. La pregunta es, ¿se dará cuenta esta persona que es una mala persona, que está tomando medidas, está haciendo cosas que no son sanas, tanto interrelacionalmente como para los demás? ¿Alguien en su vida le habrá dicho que está haciendo malas cosas? Y si le habrá dicho a esta persona, seguirá diciéndole o ya no está, porque lo mismo que decía que estaban mal las cosas o no. O sea que uno de los distintivos de una persona que es dictatorial, una persona que es dictadora, es que nunca aceptan estar equivocados o equivocadas. Entonces, una persona que es controladora, en esta forma no es dictadora, pues es lo que hace, es decir todo está bien, todo lo que yo digo está bien, tú debes estar bien porque yo digo que estás bien. Si tú dices que estás mal, no es cierto, porque yo digo que estás bien. Entonces vienes a decirme que estás mal, tú eres negativo, tú estás mal, tú no sirves, tú mejor vete a otro lado, vete a otro país donde te escuchen, porque aquí no. No se admiten negatividades. No sé si han escuchado eso antes, yo lo he escuchado en algunos lugares, donde todo debe estar bien porque yo digo que esté bien. No puedo escuchar nada que esté a lo contrario. Entonces no se admiten errores, no se admiten equivocaciones, no se admite nada de nada. Solamente lo que dice la persona, eso es. Así también pasa en familias, así también pasa en empresas, pasa en cualquier lado. En iglesias también. Tenemos que pedirle al Señor entonces que nos libre del mal, siendo que a veces nosotros mismos somos el mal. Entonces a veces el Señor nos tiene que dar lecciones a nosotros de humildad, de decirnos que nosotros estábamos mal. Y nosotros reconocer que estábamos mal en lo que hacíamos o pensábamos o practicábamos. Finalmente lo que dice esta oración es que y le otorgó Dios lo que pidió. Creo que es la parte más hermosa de cualquier oración. Decir que el Señor nos otorga nuestras peticiones u otorga nuestras o escucha nuestras oraciones y las responde. En todo este mes hemos hablado de la oración, hermanos y hermanas, y hemos visto que pues, es parte de nuestra disciplina como cristianos y cristianas hacerlo. No hacerlo nada más en momentos de angustia, no hacerlo nada más en momentos de problemas. Digo, bien nos beneficia orar cuando estamos con una enfermedad o un dolor o algo, pero más nos vamos a beneficiar nosotras, cuando estamos nosotros orando constantemente. Que sea una práctica para nosotros, así como el respirar, así como el dormir, así como el comer, así como el hacer ejercicio, que sé que todos ustedes hacen, o tomar agua, que también yo sé que todos hacen. Debemos nosotros de estar en constante oración. Y no, como bien la hermana dijo en la mañana, nada más es por los alimentos, dar gracias a Dios, ni nada más por, no sé, algo que el Señor nos cumple o hace por nosotros, sino por cualquier cosa debemos de estar orando. A veces oramos por alabar a Dios nada más, sin ningún motivo intrínseco. A veces podemos
debemos orar a Dios, agradeciéndole las cosas que nos da, alabarle por lo que Él es, por cualquier cosa. Porque amanece, gracias a Dios; porque anochece, gracias a Dios; porque estamos vivos, gracias a Dios; por los alimentos, gracias a Dios. Pero principalmente porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. El problema es hermanos y hermanas, es que vivimos en un mundo que está muy alejado de Dios. Eso ya lo saben, siempre se ha dicho, no sé, desde el siglo que sea 14, 13, 12, no sé desde qué siglo, los predicadores empezamos a decir eso: este mundo cada vez va más peor. Yo creo que ya no aguantamos otra generación, porque cada vez va más leve. Me imagino el siglo XI por ahí diciendo algo así: no, ya esto ya está, ya esto ya se va a ir al demonio, ya arrepiéntanse, métanse en sus casas, oren, ya, porque se me hace que ya mañana viene Cristo y ya se va a acabar todo. Así pasó con los tiempos de Noé. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos y hermanas, para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro mundo, es estar en oración. Eso es todo. Muchas personas y cristianas se desesperan diciendo: es que nosotros debemos ser algo más activo, debemos de ir con muchos cristianos a una guerra espiritual, ir a Catemaco, ir a destruir ahí a los brujos y brujas y romper cadenas de todo eso, y ir a alborotar ahí el gallinero. Muchos cristianos y cristianas hacen eso. Pero el problema aquí es que la guerra espiritual, como nosotros en nuestra vida, no se gana con nuestras fuerzas, no se gana con nuestros recursos, no se gana ni siquiera con nuestra iglesia. Se gana con la fuerza del Señor. Eso es todo. No hay más que podamos hacer nosotros, no hay menos que podamos hacer nosotros, más que estar orando y pidiendo al Señor, aunque suene muy pasivamente. Pero en oración el Señor nos da la fortaleza, en oración el Señor nos alimenta, en oración el Señor nos indica su voluntad, y en oración el Señor nos hace subir a las cimas de las montañas o deshacer montañas también. Pero todo es conforme a la oración. Y como dijo el Señor Jesús, este género solamente viene a través de oración y ayuno. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has regalado, por tus enseñanzas tan buenas que son. Te pedimos, Padre Celestial, que asientes en nuestros corazones tus palabras, Señor, y que ayudes, Señor, a que nosotros seamos guerreras y guerreros de oración, Señor, en el cual nosotros, Padre Celestial, entregamos todo a ti, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que pensamos en tus manos. Que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, el que nos alimente, que seas, Señor, tú, Señor, el que nos pastorea. Te pedimos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.